Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Acerca de la noción de cura, si tomamos en cuenta el concepto de complejidad, porque muchas escuelas, ¿no?, consideran la cura desde su propia perspectiva. ¿Cuál sería la visión en la noción de complejidad? ¿Y otra? Bueno, es que hay muchas. Hay un interés general con respecto a lo que dijiste sobre el dinero, la moda, la cultura, ¿no?, lo fancy, y cómo es un aspecto identificatorio difícil de trabajar. ¿Cómo afecta eso también al terapeuta, por ejemplo? Preguntan. Te preguntan... Sí, los leones dormidos, la Exacto. identificación egosintónica o las identificaciones del yo. Por otro lado, también hay una pregunta en donde si podrías profundizar en la diferencia entre hacer una interpretación compleja y el eclecticismo. Ok. Y también hay varias intervenciones con respecto al lenguaje preverbal que mencionaste y cómo incluirlo en una interpretación compleja, cómo trabajar este aspecto, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en línea, ¿no? ¿Cómo afecta, digamos, eso nuestra percepción y nuestra intervención? Bueno, intento comentar algo, claro, no se puede responder una pregunta, se puede comentar algo sobre un tema, no responderla. El concepto de cura, sí. Freud tenía la idea de la desaparición de síntomas, por ejemplo, la fobia de Juanito, que pudiera salir a la calle, o los conflictos, primero, sobre todo de sus pacientes histéricas, que desapareciesen los síntomas, conversiones histéricas o de trastornos sexuales. Cuando hay síntomas específicos, como supongamos eyaculación precoz en el hombre, o impotencia, o frigidez, el criterio de cura es bastante fácil de discriminar porque es la desaparición del síntoma para cualquier escuela. Es más fenoménico, o sea, más descriptivo de conductas, más de raigambre psiquiátrica, en el sentido de un síntoma que desaparece. No hay que olvidar que Freud era médico, era neurólogo, no era, digamos, alguien que se apartase de eso. Sí, cada escuela tiene un modelo de curación distinto. Freud hablaba del sepultamiento del complejo de Edipo. Los kleinianos, ya comenté, primero era llegar a la posición depresiva, después se dieron cuenta que nadie llega a las 24 horas del día y que uno entra y sale de la integración del objeto y de las ansiedades de reparación y que se pone paranoide. Entonces hablaron de llegar al umbral de la posición depresiva. Los lacanianos, la palabra plena, el orden simbólico. Yo tengo la impresión de que todos tenemos un ojo en los síntomas, en que nuestros pacientes o nosotros vivamos mejor, más creativos, con más bienestar, que quitemos lo más posible la angustia neurótica y tengamos las angustias normales de la vida. Pero claro, no hay una unidad de criterio terapéutico, lo cual para algunos es una dificultad epistemológica. A mí no me inquieta. A mí si un analista lacaniano considera la curación como la palabra plena o el orden simbólico, me parece muy buen criterio de curación. El criterio de sepultamiento del complejo Edipo o el tema del narcisismo. La palabra cura es una palabra muy médica, totalmente médica. Es una palabra de la medicina. Curar algo. Uno tiene amigdalitis, que se le vaya a uno la fiebre, que se sienta bien, o el COVID, que desaparezca. Síntomas.
Yo no sé si en psicoanálisis se puede seguir sosteniendo 100% la palabra cura. Quizá desarrollo de la personalidad, quizá desarrollo de nuevas estructuras, quizá crecimiento mental, quizá profundidad emocional, quizá comprender todo lo que uno, o la mayor parte de lo que uno tiene adentro. La palabra cura es bastante médica. Yo no la uso mucho, ya no la utilizo. ¿Cuándo doy de alta a un paciente? Si es neurótico, 7, 8 años. Cuando creo que es poco probable que podamos avanzar mucho más y que ya modificamos bastante muchas cosas neuróticas o psicóticas que tenemos y que el otro no se va a poder arreglar. Siempre te queda un 20, 30% de que no lo cambias. Pero no usaría la palabra cura. Para ser más preciso, no es de las que utilizo habitualmente, porque creo que es de otro territorio médico. Más uso desarrollo, crecimiento, profundidad, solución de conflictos, poder entrar y salir de la neurosis, poder entrar y salir de la psicosis que uno tiene, poder soñar, pensar, disminuir el narcisismo hasta donde se pueda, la omnipotencia, aumentar la bondad, pero son categorías que están no en el territorio de la psiquiatría o la medicina. Por ejemplo, un psiquiatra que su paciente sea más bondadoso o ecuánime no tiene pastillas para la bondad y la ecuanimidad. Y a mí me interesaría que mis pacientes o yo sea lo más bondadoso, generoso, amable, creativo, siempre haciendo algo nuevo, no atado a la megalomanía infantil o a la neurosis infantil o al Edipo infantil. Si eso se quiere llamar cura, cuestión de gustos. El tema de las identificaciones miméticas grupales que tenemos es bien difícil. Yo diría que por el momento cercano a lo imposible. Cambiar nuestros valores culturales, lo llamen imaginario colectivo, lo llamen identidad de masa o lo llamen identificación con el líder, como Freud en Psicología de las Masas, es muy difícil. Está muy incorporado a nuestra manera de ser. Quizá uno a veces puede tomar algún modelo más excéntrico a la cultura, buscando identificarse con alguien más excéntrico a la cultura, más rebelde, con causa, no sin causa. Un Freud. Y Lacan era un gran rebelde y al mismo tiempo era una persona del estilacho francés, sofisticado, polemizador, con el estilo francés, ¿no? Con esa mezcla de erudición. Pero salir de eso, cada vez que uno trata, generalmente el paciente te escucha, te da la razón, o a uno le dura un tiempo. Pero es lo mismo que pedirle a mi cardiólogo que me haga vivir 150 años. Aunque me haga durar un poco más, ya lo hicimos. En otra época me hubiera muerto hace 25 años. Ahora, yo creo que ahí hay que aceptar que tenemos un límite por el momento. Como la muchacha esta del amor de transferencia. A mí me revienta que aparezcan los periódicos como presidenta de las damas de tal lugar. Digo, si la volviese a tener en análisis, le pegaría en la cabeza duro contra eso. Pero ya no la tengo en análisis.
la diferencia entre complejidad y eclecticismo, no, creo que es distinto, complejo que ecléctico, pero no estoy no lo tengo muy en la cabeza el tema, todos los matices de eclecticismo. Yo creo que complejo no es eclecticismo, sino eclecticismo sería Lacan tiene razón en todo, Freud tiene razón en todo. No, yo no tengo ese punto de vista. Yo creo que hay un 60% de Freud que es una maravilla, o 70, no sé, o de Melanie Klein, 50, 60%, que hay cosas que yo pienso que está equivocada. Pero si uno quiere llamar eclecticismo, ¿cuál sería el problema? ¿Por qué está mal ser ecléctico? Si se toma ecléctico como el respeto a la idea de la otra persona, a mí no me molestaría que me digan ecléctico. Sobre lo preverbal, ese sí es un punto. ¿Cómo interpretar lo preverbal? A veces uno puede decirle al paciente, hoy es lunes y tú o usted viene y habla mucho porque quisiera contarme todo lo que pasó en estos días que no me vio. Eso puede representar como cuando uno es pequeño y se encuentra con la madre y quisiera transmitirle todo lo que uno tiene adentro, o usted hoy se siente a gusto de verme como cuando uno es pequeño y ve a la madre, y más que lo que podemos... Bueno, yo le decía a mi analista a veces, mire, a mí a veces lo que más me gusta es escuchar su voz, que es lo que me dice. Por ejemplo, hay veces que uno le puede decir al paciente, yo creo que ahora lo que más te interesa o lo que más te gusta puede ser escuchar mi voz, reviviendo cuando uno siente el sonido de la voz de la madre como algo que a uno lo llena de bienestar y de contacto. Si el paciente tiene varias sesiones, lo preverbal es especialmente el lunes. Y en uno mismo también. El lunes ni te cases ni te embarques, ¿no? El lunes es, uno viene del fin de semana. Abraham escribió sobre la neurosis del fin de semana. Lo preverbal está en el contacto. El paciente que dice, mire, lo que más me gusta de estar con mi pareja es apoyar la cabeza en su pecho. Entonces yo le puedo decir, bueno, todos tenemos el sentimiento humano de contacto piel a piel con la madre, y probablemente usted cuando se siente tan a gusto de eso, o sea, trato de poner en palabras estados emocionales, pero no siempre la palabra es mejor que lo emocional, el tono de voz o la mirada. Ya estaríamos en tiempo. ¿Algún otro comentario? No, Norberto, hasta ahora me parece, sí hay más dudas, pero bueno, no sé si tú quieras continuar con la exposición o quieres que compartamos viñetas clínicas. Tú tenías 2 viñetas clínicas para hacer como una especie de juego con interpretaciones complejas. Complejas, así es. Bueno, dale, entonces Ok, cuéntalas, bien. por Pues favor. les voy a presentar una viñeta clínica que incluye un sueño de un paciente. Si nos da tiempo hacemos 2, pero es para hacer un ejercicio, como dice Norberto, de las interpretaciones complejas. Les voy a hablar primero de un hombre de 30 años, casado, que trabaja en una empresa y consulta porque no puede progresar como quisiera en su profesión. Padece eyaculación precoz y evita, por temor, las relaciones sexuales con su esposa. Cuenta este sueño a los 2 años de tratamiento y lo cuenta al volver de una interrupción por vacaciones de invierno. Había una fiesta, mi esposa y yo estábamos ahí. Yo iba a la cocina por algo cuando veía al chef salir. Me decía, oye, ¿me ayudas? Y yo contestaba que sí. Traía una charola enorme con varios bowls de sopa caliente. Me pedía que me inclinara y me ponía la charola en la espalda.
Yo pensaba, ¿por qué así? Obviamente se me caían y él me miraba con enojo. Yo espantado me escondía en el baño y ahí me quedaba esperando a que mi esposa viniera por mí. Ok. ¿Y asoció con qué? Él la asocia con el hecho de tener dolor en la espalda en los últimos días. Dice que le llama la atención que habiendo una fiesta, él termina en el baño. Lo relaciona con una tendencia a acabar en los peores sitios, sin la capacidad de disfrutar de algo placentero. Habla también de su dificultad para decir que no cuando sabe que de antemano está abarcando más de lo que puede manejar y por lo tanto queda destinado a fracasar. Añade que hay algo humillante en el sueño que le causa molestia, pero que no sabe qué es. Ok, entonces era una fiesta. ¿Esto es vacaciones de invierno? Así es, regresando de las vacaciones de invierno, la primera sesión. ¿Y él llegó a horario? Él llegó, sí, llegó a horario. Y lo primero, digamos, que es bueno es que él, después de una interrupción, llegue a horario y cuente un sueño. Creo que uno podría decirle, tú estás tratando de transmitirme lo que estás sintiendo después de esta interrupción que no nos hemos visto. Si uno quiere agregar significados posteriores, no sé, se me ocurre que él debe sentir que su terapeuta estuvo de fiesta. ¿Cómo pueden sentir los niños cuando no ven a los padres que creen que están en una... Bueno, Melanie Klein hablaba de la orgía sexual que los niños imaginaban, la fiesta, y entonces él no está excluido, sino que está incorporado a la fiesta de la analista. Tienta para interpretar temas orales, ¿no? La cocina, el chef. A veces pasa que bueno, lo decía Lacan, a veces los pacientes aprenden a soñar con terminología nuestra o interpretaciones. Acá habría el tema de si aparece lo oral de forma autónoma o porque uno ha utilizado interpretaciones de tipo de oralidad, ¿no? Si uno no ha interpretado temas de oralidad y esto es espontáneo del paciente, algunos terapeutas hablarían de que puede registrar la interrupción como una privación de comida. Siempre que uno escucha caliente en psicoanálisis, lo primero que piensa es en excitación sexual. No sé si él no se erotizó contigo o si anda medio erotizado contigo, que para él quizá es muy pesado aguantar. Yo le preguntaría, ¿y tú o usted, no sé cómo se tratan, sientes alguna erotización conmigo? Si él me dice que sí, yo diría que puede ser que él sienta muy pesado aguantar la erotización y tener que limitarla. O sea, complejo sería, punto 1, el tema de encontrarnos después de una interrupción, viene a horario, me cuenta un sueño, coopera con la tarea nuestra. Punto 2, el tema de la fiesta, que podría ser que él no queda afuera, sino que él va a la fiesta, las vacaciones. Punto 3, el tema de la erotización que puede haber. Y si es muy pesado aguantar la erotización. Él habla de un tema corporal, está hablando de algo que le duele, el dolor de espalda, ¿no? Yo quizá lo vincularía a las cosas que a uno le pueden doler, qué cosas te pueden, o no sé cómo se llaman ustedes, si de tú o de usted, qué cosas te pueden doler. Hablas de lo físico, pero
¿qué cosas pueden doler en la mente de uno? O sea, ya yo tendría 4 posibilidades interpretativas. Estaría el tema del enojo. Puedes sentir que la terapia es un sistema... Son hipótesis, pero tengo 5 o 6. Lo que no tengo es la idea del sueño con una frase del sueño, a lo Freud. Bueno, Freud sabía que había catáfilas en el sueño, que había uno y otro y otro y otro y otro y otro. También estoy diciendo las que se me ocurren en este momento. No estoy en el contexto de la sesión, en el clima. No sé con cuál arrancaría. Meltzer piensa que mientras uno le diga algo interesante al paciente para que piense, vamos bien. No tiene un criterio tan estricto de que hay la interpretación, sino poner en movimiento el pensamiento. Como ejemplo complejo podría estar ese, ¿no? Primero el contacto, que me cuenta un sueño, que llega a horario, si él siente que es una fiesta, las vacaciones, si él no le gusta quedarse afuera, si se quiere poner ahí adentro, como cuando uno es niño que no le gusta quedarse afuera de la vida de los padres. Ahora se interpreta muy poco o no siempre la revivencia infantil que hay en la vida adulta. Esa parte freudiana que es muy buena, que es el recuerdo de lo infantil. Por ejemplo, cuando mis padres dormían la siesta, mi hermano y yo jugábamos a tirar el balón contra la puerta donde ellos dormían, hasta que salía mi madre con un zapato y nos corría por toda la casa. Entonces uno lo recuerda, que se queda afuera. Quizá él se siente enojado por la interrupción y lo proyecta en el que le pone. A mí me gustaría preguntarle si él está erotizado contigo. Es difícil estar con una mujer sin erotizarse. Para mí no. Espero, se imagino que para el paciente también. ¿Por qué vino él? Por eyaculación precoz. La eyaculación precoz, generalmente en las personas jóvenes, siempre he visto que se cura. No he visto ningún joven con eyaculación precoz que no se cure de ese síntoma. En más grandes es más difícil. ¿Y cuál era la otra viñeta? La otra viñeta también es un sueño después de una interrupción. Tienen algunos elementos similares al anterior. Este es un hombre de 27 años, es un hombre soltero, desempleado, no terminó la carrera, no tiene novia, no mantiene relaciones sexuales con nadie, está desvitalizado, con algo de sobrepeso, ansiedad, insomnio. Se la pasa encerrado en el departamento del padre fumando marihuana. Consulta porque le atemoriza salir de casa, se siente muy ansioso, deprimido, tiene una sensación de vacío. Él no toma medicación. Sí, toma medicación psiquiátrica, está en un tratamiento farmacológico en paralelo. Y él cuenta... No. ¿Perdón? ¿Con mucha medicación no? No, tiene una medicación que tiene que ver con un antidepresivo y un ansiolítico. Sí, de esos dependientes del Prozac, los inhibidores, sí. Estaba en una fiesta. También de una fiesta. Sí, también tienen elementos en común. Estaba en una fiesta con compañeros de la primaria, pero en realidad yo buscaba a María. Sabía que estaba ahí. Les preguntaba por ella. Me decían, por allá, a la izquierda, en la habitación. Abrí una puerta y era un baño. María no estaba, pero me encontraba a Pablito, que estaba escondido ahí. Yo le decía, ¿qué haces aquí en el baño encerrado? Me decía que allí estaba bien, que no quería salir, pero que le contara quiénes estaban afuera y cómo les iba. Yo no le contestaba y me iba. Al salir me miraba en el espejo del baño. Y aquí también hay que diferenciar si está usando un vocabulario que uno ha interpretado, la idea de fiesta, o es
propio de él, autónomo de él. Es bueno que un paciente depresivo pueda contar un sueño. Abrió una puerta, era un baño, María no estaba. Y puede ser que acá haya tenido un sentimiento de pérdida, de no verte, ¿no? Y él debe tener escondido en la sesión su aspecto discapacitado. Pero yo no lo utilizaría porque sería agresivo a la palabra. Yo diría quizá que cuando él habla del amigo que no tiene capacidades, quizá está hablando de cómo él está tratando de recuperar sus capacidades. O sea, complejo sería que no está la analista María, 2, que hay un baño, puede ser que es común que todos sintamos la terapia como un lugar de descarga, ¿no? Donde la paciente esa del amor de transferencia tuvo un sueño donde ella estaba unida a un riñón artificial que le quitaba toda la suciedad que tenía adentro. Abría una puerta y era un baño. María no estaba. Y un elemento sería la ausencia de la analista, otro elemento sería la idea de que la terapia a todos nos sirve. Yo hablaría así, que la terapia a todos nos sirve para descargar emociones que nos duelen. No le diría, tú usas la terapia como un inodoro donde descargas la caca que tiene adentro. No, me parece una barbaridad eso. Yo le diría que todos usamos la terapia como a veces usamos a la madre para descargar lo que a nosotros nos duele. Lo tercero que podría interpretarle es que todos deseamos progresar y que él desea progresar y que él está tratando de luchar contra una parte de él depresiva que lo discapacita y que el análisis estamos trabajando para que él recupere esa disminución de su capacidad. O sea, hay 4 o 5 cosas que uno le podría decir. ¿Con cuál empiezo? Como es un depresivo, yo empezaría primero con que él se siente a gusto de encontrarnos y contarme un sueño. Porque a mí me gustaría un depresivo tener una actitud lo más cálida posible. Así como a una histeria me gustaría tener una actitud más bien obsesiva, donde me pongo muy cálido, cree que yo me quiero acostar con ella. Pero con él, sí, como interpretación compleja uno podría usar 4 o 5, y a ustedes se les van a ocurrir otras 3, 4 o 5 diferentes. ¿Está bien? Mientras despertemos ideas para pensar, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo psicoanalítico. ¿Quieres comentar algo tú, Karina? Sí, justo, Roberto, uno de los comentarios que hay acá en el chat y que yo igual comparto es cómo aterrizar la idea, ¿no?, de la pluralidad y la complejidad al momento de estar con el paciente y hablar con el paciente y esa dificultad para poder elegir entre una idea y otra, aunque entiendo que poco a poco se van a ir desenvolviendo, pero en el momento mismo como por dónde empezar, digamos, ¿no? Que es algo que se repite en varias preguntas que hacen en el chat y que yo también ¿Cuál de todas? comparto. Depende mucho del clima de la sesión y depende mucho de lo que a uno se le ocurra. Que haya una que es la neta, me cuesta creerlo. No es medicina, que cuando alguien está caído en el suelo con un infarto hay que hacer un protocolo definido, más o menos, común en todos lados. ¿Con cuál arrancaría? Es intuitivo, es una actividad intuitiva. En un paciente depresivo yo diría que elegiría algo que lo haga sentirse más recibido, más en contacto, porque está muy aislado, está muy empobrecido. Yo elegiría empáticamente el tema de que
él viene, le gusta estar conmigo, le gusta contarme un sueño, hay una mujer que no estuvo. O sea, la diferencia entre este material y el anterior es que este parece ser un material más primitivo de contacto-ausencia y el otro parece ser un material más neurótico de calentura, de fiesta, de inclinación. Sí, me inclinaría más provisoriamente a este enfoque. Primero, que estamos en contacto. Segundo, que siente que el analista no estuvo, que sería cuando se pierde contacto con la madre. Tercero, que él está tratando de recuperar sus potencialidades y capacidades. Cuarto, que todos sentimos la terapia como un lugar donde nosotros descargamos emociones que nos duelen, como un baño en un aspecto. Ahora, no diría las 4 juntas, así como un tiro de escopeta con perdigones, sino que empezaría por una, lo dejaría hablar un rato. Hay que tener en cuenta que hay mucha moda de 2 sesiones por semana. ¿Cuántas sesiones tiene este hombre, Saúl? 3. Y 3 va mejor, pero en realidad entre nosotros lo ideal serían 5. Si está metido en la casa con una depresión, medicado y demás, y más ahora con lo virtual que no hay que viajar, lo ideal serían 5, si se puede. El problema de las 5 es que no es moda, que la gente cree que uno quiere lucrar, pero uno le dice, mira, te voy a cobrar la mitad, porque vas a tener 5. Porque con este cuadro depresivo de tanta... Él se trata de drogar con marihuana para... Ok, entonces, ¿cómo seguimos? Pues con respecto a lo que decías, me parece que podemos hilar, si te parece bien, otro comentario, una pregunta interesante que también hicieron en el chat, pero que va muy acorde a lo que vas comentando ahora. Bueno, comentan que poder hablarle al paciente desde varias perspectivas no solamente implica un conocimiento teórico de las teorías, sino que también implica otros elementos como la intuición del analista. ¿Y cuál sería tu idea? Digamos, el tema sería el tema de la intuición. Sí, o sea, preguntaba un asistente que desde tu perspectiva, además del conocimiento de muchas teorías, ¿qué otros elementos como mucho más emocionales pueden habilitar al terapeuta como para trabajar en esa línea? Tú mencionabas la intuición, pero seguramente habrá más, ¿no? La empatía también decías. Digamos, yo tengo adentro muchas influencias simultáneas, producto también de experiencias clínicas o de experiencias vitales. Por ejemplo, yo trabajé en una sala de pacientes psicóticos durante 10 años. Primero era médico de planta, después iba a dar supervisiones a los residentes, que también tenía una esquizofrénica en terapia, que la podía atender en el hospital, porque en privado no, era imposible, ahí podía hacerle psicoterapia. Me esperaba todos los días, era a las 8 la sesión, me esperaba a las 6 de la mañana sentada ahí. Y la atendí 2 años en el hospital, bien. Después la tuve que dejar de atender porque no, fui 10 años. Después me enteré que se había suicidado. O sea, yo tengo una impronta de haber pasado por el departamento de psicopatología. Tengo una impronta de haber recibido influencias médicas o de supervisores como Echegoyen, Wender, o el ambiente de la institución psicoanalítica. O sea, no hay una intuición pura. Tengo experiencias vitales por la edad que voy acumulando. Generalmente cuando uno es más viejo parece que ha tenido más experiencias. No creo en la intuición espontánea.
Creo que hay un conocimiento preconsciente, inconsciente, pero las experiencias que uno ha tenido, por ejemplo, el comentario que hice sobre el paciente depresivo es porque vi bastantes pacientes depresivos en el hospital y en la consulta privada también, porque son muy frecuentes. La intuición depende del estado de ánimo de uno también. Hay días que uno está de mejor ánimo y entonces uno puede interpretar mejor. Hay días que uno está o más angustiado, o más deprimido, o más asustado, o más triste, o más nostálgico, o más enojado, o más celoso. Y todo eso influye en la intuición que uno tenga, en cómo uno habla, cómo uno se comunica. O sea, nadie cree que el observador epistemológicamente, científicamente, es de la nada, una tabla rasa. La intuición está influida por las experiencias científicas, culturales, familiares, vitales que uno tiene. Me cuesta creer en una intuición pura. Hay días que uno está como más creativo que otro. Lo que remarcaría es la idea de no esperar la interpretación correcta, la interpretación exacta, adecuada, sino una idea para pensar juntos que rompa el sentido común y que cree una problemática a investigar. Por ejemplo, ¿usted está erotizado conmigo? ¿No está erotizado conmigo? Cuando habla de lo caliente, o tú cuando hablas de que encuentras a María, ¿tú me extrañaste? ¿No me extrañaste? ¿Sentiste que era lo mismo tener sesiones que no tener sesiones? Cuando tú hablas del baño, ¿tú sientes que es agradable tener a alguien que a uno lo escuche para descargar lo que uno siente adentro? Sí, distintas. El clima es muy importante para mí, es como el clima de este taller o de este encuentro. El clima es muy importante. Lo más, digamos, estimulante a comunicarse, a hablar, a no... a mí los rollos no es mi estilo, hacer rollos metapsicológicos, pero son gustos, ¿no? Pero el clima es muy importante, crear ese clima de contacto y de lanzar ideas para que el otro piense, no realistas, no de sentido común, no preconscientes. Cuando tú sientes que buscas a María, ¿me extrañaste? Será como cuando uno necesita encontrar a la madre que no la ha visto, que uno siente necesidad. O sea, la referencia al niño que uno tiene adentro, la referencia al pasado infantil. Ok, bueno. Tenemos todavía media hora de trabajo, Norberto. No sé Okay. si... ¿Cómo quisieras que sigamos? ¿Tú tenías algunas otras viñetas clínicas? Sí, tengo alguna. Me parece que está hacia el final. Es el ejemplo de una arquitecta de 40 años. Sí, correcto, sí. Es una mujer de 40 que dice: ya nos pusimos ayer la segunda vacuna aquí en Miami y nos regresamos. El vuelo lo conseguí más barato porque están carísimos, pero es un vuelo muy temprano, es muy pesado. Los niños dan bastante trabajo. Uno todavía usa carriola y hay que subirla y ponerla en el vuelo. Soñé que estaba en un hotel. Había un pasillo. Yo estaba haciendo el check-in y me daban entonces una habitación, pero las maletas iban a otra habitación diferente. Hablo con un empleado que parece con cara fija, sin expresión, como que no habla. Mis maletas la ponen en otro cuarto.
Este es un material de un colega que me lo comentó. A mí un tema que me interesó es el tema de que ella dice que los niños dan bastante trabajo y que hay que despertarse temprano y que hay que subir la carriola y que las maletas van a otro cuarto. Lo primero que se me ocurrió como interpretación es que es una mujer que está describiendo que a ella le resulta pesado soportar sus emociones y que le resulta pesado también las tareas que impone la vida, como criar a sus niños, a sus hijas, a sus hijos, y que ella está un poco desconectada, como ese empleado que tiene la cara fija, sin expresión, porque no advierte, quizá, cómo siente pesado las emociones. Esa sería una interpretación que se me ocurre. La otra interpretación ya tiene que ver con el tema de lo caro y lo barato. Y es ahí donde está escondido el tema que les mencionaba antes de los valores sociales que tenemos. ¿Qué quiere decir que algo nos parezca caro o nos parezca barato? Y yo creo que ella ha adoptado porque si ella se fue a Miami a vacunarse con toda la familia, no le debe faltar mucho dinero, debe tener una buena situación. Entonces, ¿por qué habla de que el pasaje es carísimo? Yo creo que ahí está la identificación grupal. Probablemente se puede tomar también el otro aspecto de lo barato y lo caro, vinculado a lo que les comentaba antes del tema de soportar el peso de las emociones, soportar la crianza de los niños. O sea, la veo un poco comodona, como, claro, en mi contratransferencia, en lugar de decir qué afortunada soy de tener dinero para poder ir a vacunarme en Miami cuando hay tanta gente que no se puede vacunar porque no tiene recursos, ella se queja de subir la carriola, de criar a los niños, soportar sus propias emociones, y le gustaría que el paquete, lo pesado de la vida, lo haga otro. Por eso su terapeuta, mi colega, me decía que una cosa que a él le llama la atención es que no entiende muy bien para qué viene ella a terapia. Porque aparentemente tiene una vida más o menos normal. Yo creo que ahí está cara de piedra, en el sentido de que ella es una mujer que siempre habla de lo que le pasa a los demás. Siempre anda pasando las maletas. Es como si yo digo, mi nieta está muy celosa, mi otra nieta está envidiosa, mi yerno está celoso de que cuando yo salimos a caminar con nuestra hija, con su esposa. Entonces siempre estoy hablando de los problemas que tienen los demás. Eso es lo que hace esta mujer. O sea, interpretación compleja podría ser el tema del peso de vivir y tener que hacer tareas, el peso de aguantar las emociones, cómo las veo en los demás, el tema de si puede de a poco ir pensando algunas emociones personales. ¿Cómo arranco? Primero, yo trato de
que el paciente se sienta bien de haber soñado y de contar un sueño, como una manera de darle gracias de traer eso a la sesión. Porque nos está dando la tomografía computada de su vida. Primero, me gusta señalar qué bueno que podamos hablar juntos de un sueño. Creo que ahí hay una actitud de entendimiento entre ella y yo. Segundo, que el sueño puede mostrar cómo ella, sin darse cuenta, hace algo que uno nos pasa, que es que tratamos de ver los problemas en los demás, no en uno, porque eso es más pesado, por eso las maletas van a otra habitación. Y que eso se puede relacionar con el que tiene cara de piedra, que es no transmitir mis emociones, sino sentir que otros la tienen. A mí en la contratransferencia me cae un poco mal esta comodona. La veo un poco señora Pípiris. Todavía que la vacunaron y que no anda teniendo que salir a trabajar en el metro y expuesta a terminar intubada en el hospital, se anda quejando, hasta me irrita un poco. O sea, tendría 4 o 5, pero empezaría por una, vería cómo responde, si aguanta seguiría con otra, hasta dónde iría con el paquete que tengo en la cabeza, y tengo que ir graduando también cuál es la tolerancia que ella tiene a que yo le regrese las maletas a su cuarto, porque por ahí si me paso se va. O sea, el peligro sería quedarme corto y no mostrarle esos mecanismos proyectivos que ella tiene, porque le estaría subiendo la carriola, le estaría cargando las maletas. Y el otro peligro sería pasarme de la raya, y ahí hay un equilibrio que pasarme la raya sería ir con todo con estos aspectos dependientes, pasivos, haraganes que ella tiene. Depende también de los años que tengamos de vínculo, cuánto me aguanta. Yo creo que la mayor tendencia que veo en los colegas es a quedarse cortos que largos. O sea, corto sería, qué bueno que te vacunaste, esa es una medida de autoprotección, tú quieres cuidar tu salud y la de los otros, etc. O sea, yo creo que hay más tendencia a quedarse cortos y no entrar a enfrentar con la neurosis. Amablemente, porque no hay por qué entrar a patadas. Aunque esta necesitaría un poco de alguna patadita en la cabeza, digamos. No el depresivo tuyo, que necesitaría ver si se puede emparchar un poco esa ausencia materna que él describe, de vitalidad, la madre muerta de Green. Quizá conmigo correría más riesgo de irse, pero con otros colegas correría más riesgo del impasse, de que esté años en terapia contando lo pesado que lleva la carriola. Ahí interviene también un cierto prejuicio mío, ¿no? Ese sería otro ejemplo de que no usaría una frase del sueño, sino fragmentos, pedazos de ideas. Por ejemplo, y Lacan me diría, mire, ella está identificada con el deseo de otro. La criaron como la nena linda para ser mantenida y soportada. No la criaron como una luchona. Freud hablaría de la vida intrauterina, la fantasía de vivir en un mundo donde yo no tengo dificultades. Meltzer de la niña casa de muñecas, en fin, cada uno va diciendo metáforas
Pero lo que a mí me interesaba en el taller en el encuentro, es ir diciendo, te doy este aspecto, te doy este otro aspecto. Son todas ideas para pensar juntos y el clima que uno puede crear de una comunicación interesante. A mí hay pedazos de Meltzer que me encantan. Por ejemplo, él dice que una buena sesión es cuando los dos terminan con una sonrisa. Hay otras partes de Meltzer que me espantan. Por ejemplo, cuando él dice que el conflicto estético es el conflicto principal de la mente, al final de su vida hizo esa teoría. Yo no le creo nada. O al primer Meltzer del proceso psicoanalítico, cuando los dientes, las tumbas y demás, no. El que más me gusta es cuando supervisaba y de repente sacaba alguna idea que uno dice, caramba, qué ingeniosa es la idea. Pero cada uno tiene su repertorio de preferencias. En general estudiamos poco. En general nos traga la atención de pacientes o dar clases. Y leemos poco, sobre todo de sesiones y sesiones y sesiones, de inventos. Después hay gente que es más inteligente que otra, así como hay músicos que uno no puede entender cómo se le ocurrieron tantas cosas, como a Freud o como a Mozart. Bien, ¿qué otras cosas les interesaría? Hay algunas otras preguntas en el chat. Por ejemplo, ahora que hablabas del clima, de la importancia del clima en la sesión, varios tienen preguntas con respecto a tu opinión sobre el trabajo en línea y si tú pensarías que más o menos se puede recuperar, por ejemplo, lo del lenguaje preverbal. Yo no tengo experiencia de trabajo en línea porque yo no estoy atendiendo pacientes desde hace unos años. Estoy dando supervisiones y trabajando en el EIA, así que no tengo una experiencia directa de trabajo en línea. Lo que tengo, digamos, experiencia es en reuniones de trabajo de EIA o supervisiones por Zoom o supervisiones por correo. Trabajo bastante y hay bastante comunicación. Claro, es distinto estar con el paciente y sentir las emociones y verlo, y cómo habla, y el tono de voz, y la cara, y todo eso. Pero creo que se puede trabajar en línea. Lo que no sería muy bueno es que quede ya como una costumbre para todos, sino porque más de uno va a querer... en Buenos Aires vi que como faltaban pacientes, algunos, cuando su paciente se iba al exterior, donde había buenos analistas, los seguían atendiendo porque no tenían pacientes. Entonces inventaron lo de atender en línea, pero por un problema de subsistencia, que es humano, es comprensible, pero no es adecuado. No, yo no me preocuparía mucho si el trabajo es en línea o trataría de ver todo lo que se puede inventar de interpretaciones. También depende del paciente, porque es distinto que llegue un paciente porque se le murió un familiar por COVID, que llegue esta señora Pipiris que se fue a vacunar a Miami, que no viene por la... Esta es una... ¿Es colgada en línea o en presencial? Eso se ve a la legua, digamos. No me cambia mucho atenderla. No se me ocurriría otra cosa presencial. Presencial vendría con una ropa muy cara y con una señora muy distinguida. Sí, pero no, yo creo que ahí no me cambiaría mucho. Creo que para el paciente depresivo tuyo sí, porque ahí la sensación directa de contacto para este hombre es esencial, porque está tirado en la lona. ¿Qué otro comentario había? Hay otro comentario. O sea, la pregunta sería si tú consideras que hay algo que haga como más exitoso un tratamiento que otro. O
sea, ¿qué elementos para ti serían fundamentales para decirlo de esa manera? El tipo de psicoterapia, el número de veces a la semana, el tipo de interpretaciones, o si tú crees que hay algún elemento que puede dar como resultado digamos, un mejor resultado que otro. A mí me gusta trabajar con muchas sesiones. Me entrenaron así. Cuando nos analizamos en esa época, tanto Celia como yo, arrancamos con 4 sesiones y estuvimos con 4 sesiones 8 o 9 años, y después Celia hizo otra terapia por obligación de la institución, también a 4 sesiones. En esa época nos entrenaban cuando se hablaba de 12, miraba un poco como que era... yo sigo pensando que cuantas más mejor, porque primero las emociones tempranas es muy difícil atenderlas con 2 veces por semana, porque hay mucha interrupción y uno expone al paciente a mucha ansiedad de separación. Si uno tiene lunes, martes, miércoles, jueves, el lunes hay ansiedad de separación, el martes aparecen otras temáticas, el miércoles uno trabaja con la neurosis, los celos, etcétera, 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 y el jueves de nuevo la ansiedad de separación, los celos, la exclusión, que estoy en la fiesta como tu paciente, etcétera. En cuanto, no sé, a gustos depende mucho de las personas. No creo que sea un patrón. No es como los médicos, que fulano de tal ha hecho 2000 de estas cirugías y bueno, la sabe hacer mejor. No, yo me guío por la salud mental que me parece que tiene la persona, o la inteligencia, y uno tiene prejuicios. No se puede no tener prejuicios. No se puede tener. ¿Qué otro tema había? Bueno, es que hay muchísimos, no sé si nos da el tiempo de todo, pero... Si los que quieren, trabajamos un rato más, o si no, si ya están conformes y interrumpimos, para mí es igual. Yo tengo una pregunta personal, o sea, por ejemplo, ahora que hablabas de la diferencia entre el primer paciente, el segundo paciente, la tercer paciente, de las viñetas que vimos, me da la impresión de que le das un peso importante, por ejemplo, a los estilos complementarios, ¿no? De David Lieberman. Y si eso también se juega, digamos, en la manera de hablar al paciente, si también forma parte de la complejidad en la interpretación, o sea, el tono de voz, la vitalidad, digamos, o si uno es más parco. Y la idea del Lieberman de estilos complementarios con, digamos, el depresivo, tratar de ser más cálido, con el histérico tratar de ser más obsesivo, con el fóbico ser más contrafóbico. Me parece ingeniosa, era un clínico estupendo. Sí, se puede utilizar. Tiene el inconveniente que creo que Lieberman en ese momento continuaba una tendencia a hacer diagnósticos muy precisos de psicopatología. O sea, tal paciente es histérico, tal paciente es fóbico, tal paciente es depresivo, tal paciente es psicópata, o ahora ya no se usa esa palabra, se usa antisocial. Tendía a hacer diagnósticos muy estrictos de psicopatología. La experiencia muestra que, en general, aunque alguien predomine un tipo de conflicto, supongamos la mujer histérica, he tenido 10 tipos de mujeres histéricas. Por ejemplo, una que la madre alcohólica murió, otra que el hermano se suicidó, otra que yo la llamaba la valquiria, como esas de las óperas, con la trenza falo y demás, que arremetía fálicamente. Hay histerias paranoides, hay histerias depresivas, hay histerias que combinan
con cosas obsesivas. Quizá uno hoy en día no es tanto como en la época en que Lieberman escribía, de hacer diagnósticos estables, definidos, absolutos, sino porque eso es muy médico. Y el psicoanálisis se ha ido alejando cada vez más de la medicina. Entonces, uno no utiliza mucho. Tengo una paciente que es histérica. Tengo a doña fulana que se acuesta con el maestro de gimnasia y ha tenido amantes clandestinos. Y trabajaré el Edipo y el narcisismo y me mostrará el escote de la blusa abierto para que yo me excite con ella. Pero un día puede ser histérica y otro día puede ser otro tema. O sea, un día una teoría te funciona y otro día te entorpece. Y uno tiene que ir andando, probando y utilizando y no utilizando. Uno puede utilizar. Lieberman era muy buen clínico, muy bueno. Y muy buena persona, estupendo, muy poco ambicioso. Era vicepresidente de la Internacional, de la IPA, jamás lo decía, le gustaba el jazz, y era un hombre muy, muy agradable, muy confuso en la exposición. Era realmente a veces le costaba seguirlo, porque se enredaba mucho. Lo mismo que sus libros a veces son. Pero los estilos complementarios se pueden utilizarse. Digamos, cualquier idea se puede utilizar sabiendo que hay una parte que no te va a funcionar y otra parte que sí te va a funcionar. ¿Alguna otra? Bueno, hay varios que se quieren quedar más tiempo, te mandan muchos saludos. Si quieren trabajar un rato más, trabajamos. Si ya quieren terminar, terminamos. Como ustedes prefieran, como ustedes gusten. También, como tengo no mucho contacto social, para mí me gusta. Claro, creo que todos estamos pensando igual. Digamos, como me pasé un año encerrado en la casa por el asunto de la pandemia, estar con gente me parece muy agradable. Bueno, pero como ustedes quieran. En general, digamos, parece que son las preguntas que hay. Yo lo que pensaba es lo que dices ahora al final es el riesgo es quedarse, digamos, adheridos permanentemente a una sola teoría, creyendo que esa es la verdad, ¿no? Única, la que nos va a dar, digamos, acceso a entender por completo el funcionamiento del paciente. Ese sería el verdadero riesgo, ¿no? La mala práctica, digamos. No sé si es mala práctica. Si te adhieres a una teoría, puedes tener buenos resultados. Un tema de preferencias. A mí me gusta usar pedazos de teorías, pedazos de autores. Por ejemplo, a mí enseñar pulsiones y destino de pulsión siempre para mí me resultaba muy pesado. Enseñar la introducción del narcisismo me encantaba. Duelo y melancolía me encantaba. El problema económico del masoquismo me encantaba. Inhibición, síntoma de angustia, fantástico. La neuropsicosis de defensa, uy Dios. Tótem y tabú nunca me interesó porque yo no tengo ese tipo de mente. O el malestar en la cultura. Hay otros que les fascina. Yo creo que puedes trabajar con una teoría. A mí me gusta trabajar con fragmentos, me gusta interpretar 5 ideas sobre el mismo hecho como con viñeta. Comparte, descarga, se luce, me hace sentir que yo no sé tanto de medicina como ella, me da consejos, es estudiante de medicina. Siempre que voy con ella va corriendo adelante y
me pide el platillo en el restaurante antes de que yo logre abrir la boca. Y bueno, es toda eso. Preciosa, encantadora y al mismo tiempo soberbia, exhibicionista, inteligente, trabajadora y agrandada. Y bueno, así me parecen las teorías. Tienen cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Pero es personal. No puedo decir que es la que a mí me gusta. Todas las otras son atinadas. Si quieres hacemos esta última pregunta en donde, bueno, la diferencia de la interpretación, preguntaban si era lo mismo la interpretación compleja que la interpretación completa. Y la palabra completa es difícil. Pensar que hay algo completo es muy difícil porque siempre estás en un estado transitorio de que se acumulan conocimientos y conocimientos y conocimientos. Es como, no, creo que no sería, lo complejo es incompleto. No hay nada que sea completo. Ningún científico pensaría que su saber es completo. Sí, la palabra completud está difícil. Complejo es un gusto, es una cosa que a uno le interesa. Es ver 5, 10, 15 ideas. El tema es graduar la tolerancia del paciente a pensar en 3, 4 dimensiones y la tolerancia de uno a ver todos los fragmentos de personalidad que uno tiene. Pero esta es una parte muy pequeña del psicoanálisis, la que estamos hablando. No es ni su estatuto científico, ni su relación con las neurociencias, ni problemas. Este es un tema de trabajo clínico. Cuando se trata de hacer reuniones, por ejemplo, André Green reunió en su casa durante varios años a analistas de distintas escuelas para discutir un mismo material clínico. Y no había acuerdo. Cada uno repetía su manera de pensar hasta que él dejó de hacerlas. Por eso se habló de la Torre de Babel, psicoanalítica, que estamos intoxicados de teoría, bla, bla, bla. Todo eso se habló. A mí eso no es algo que me preocupe, porque creo que se puede funcionar bien. Yo no estoy convencido que curo mejor que Hartman o que Greenson de la psicología del yo. En el nivel más reflexivo de mi mente, en el niño que tengo adentro, creo que soy el mejor de todos y que no hay nadie que analice como yo. Pero bueno, uno tiene que aceptar la locura que tiene. Lo que hay que tratar es que no lo controle. Ok, ¿algo más? No, nada más, Norberto, te agradecen mucho que hayas compartido la experiencia, te mandan muchísimos saludos. Pues la mayoría de la gente sigue por acá, pero bueno, nos despedimos ahora, ¿no? Bueno, fantástico. Para mí fue un placer, realmente muy entretenido. Y les agradezco. Ojalá podamos en otro momento volver a poder platicar. Muchas gracias, Norberto. Gracias a todos. Bye, hasta luego. Hasta luego. Bye. A ustedes. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.